en la vía aérea. En primer lugar, por ti no se va a ahogar ese paciente, entonces le cuidas la vía aérea, lo estabilizas, le pones un brazalete y lo estás monitorizando la presión y lo mandas a hacer estudios de imagen de laboratorios. Y tienes todo el derecho de decir que no sabes hasta ver los laboratorios. Porque esa es la realidad, no vas a atinarle o así. 5 minutos, ¿en cuánto es una tomografía? 2 minutos, ¿no? Si eres organizado, si sabes presionar a la gente en la institución donde trabajes, es que para ese tipo de pacientes, no estamos hablando del paciente con crisis, estás hablando de un código, así como ponen sus códigos en los hospitales porque se roban un bebé o porque llegan 20 lesionados de golpe, debe de haber un código para un paciente con pérdida del estado de alerta. Y cuando se activan esos códigos, teóricamente ya hay personas con puestos muy definidos. Si tú, por ejemplo, tú formas parte del equipo que se activa con ese código y te dice, tu única tarea es llevar al paciente al tomógrafo. Lo único que haces tú es agarrar la camilla y meterlo así. Y el otro, su única actividad es canalizarlo y el otro es ir registrando. Son equipos muy grandes y funcionan igualito en algunos centros como los que están en los pits de Fórmula 1. O sea, por ejemplo, esos les cambian, les echan gasolina, les cambian las 4 llantas en 3 segundos a un carro de esos. Sería el equivalente. Ojalá hubiera un servicio que funcionara así aquí. Pero sí se puede. O se puedes tener toda esa información en 4 minutos. Si tienen un tomógrafo en urgencias y tienen un servicio listo para recibir un paciente con esas condiciones, en 4 minutos ya tienes al menos imagen, que es un gran avance. Ya puedes tener también una gasometría arterial. Y mientras que estén procesando lo demás, y se tardan 5 minutos más. O sea, lo más básico sí lo tienes. Ya tienes, ¿cuánto tardas en hacer una glucosa capilar, una glucemia capilar? Te tardan 10 segundos. 10 segundos, ya sabes si es por hipoglicemia o no, y los electrolitos te aparecen en la gasometría. Y en 4 minutos ya puedes tener todo. Eso es una realidad. Bueno, mejor dicho, una posibilidad certera. La realidad es que los pacientes los dejan en el triage y hasta que llega alguien y lo ve así como que está medio mal, ¿no? Si ya lleva aquí 3 horas y van con el sindicalizado para que los dejen pasar y el tomógrafo no sirve. Esa es la realidad de acá, de las instituciones públicas. Es un mugrero de servicio. Yo sí, aunque me estén grabando, esa es la verdad. Sí, sin afán de confrontar a nadie. No, date una vuelta al IMSS a ver cómo te va. Y más, bueno, en la Secretaría de Salud con el recorte de presupuesto. Pero bueno. Otra duda. ¿Qué hablas? Doctor, ¿por qué, por ejemplo, bueno, yo he visto que el síndrome autoinmune se dan anticonvulsivos? ¿Por qué? Al final estás hablando de una lesión, mejor dicho, de una enfermedad que genera un proceso inflamatorio que lastima las neuronas. De ese es el mecanismo. Y si tienes un trastorno en la conexión en un sitio específico donde hay neuronas y hay unas interrumpidas, hay zonas de cicatrices, porque eso es la fase que sigue de la lesión, la cicatrización glial. Eso es lo que desata las crisis. ¿Qué otro detallito? Entonces, Bueno, yo tengo una duda, pero es más sobre el síndrome de Down. ¿Entonces podría confundir con una crisis o es parte de...? No, se podrá confundir. Si fuese una especie de automatismo y también a lo mejor asociado a alguna una condición verbal y que el paciente no recuerde, pues, por esas características únicas, que sea automatismo, pudiera haber algo muy parecido que se pudiera confundir. ¿Sería más un diagnóstico diferencial? Sería más, o sea, si aparece algo así sugerente, pero por frecuencia sería extraordinariamente raro encontrar una crisis con esas manifestaciones. Algo parecido pudiera ser. Si el paciente está consciente, y si nos apegamos a las definiciones, por ejemplo, de las crisis focales, porque generalizadas no podría ser, porque está inconsciente desde ese punto de vista, serían focales con conciencia y son autonómicas y son motoras, pero no existen manifestaciones lingüísticas
o de lenguaje, en otras palabras, en las crisis focales. ¿Son motoras o no motoras? Y las no motoras son autónomas, sensitivas, olfatorias, visuales y demás. Pero así, con esas características, no está como crisis. No, pero también encontramos, por ejemplo, las parasomnias, que no llenan el perfil de las focales y sí son como un diagnóstico diferencial, ni el de las generalizadas tampoco. Propiamente hablando, porque ya estaba dormido el paciente. Pero bueno, dejémoslo en que pudiera ser, y si no, lo podemos revisar en las raras psiquiátricas que hay. Bueno, lo podemos revisar una vez para que no haya ninguna duda. ¿Qué otra duda por ahí? Pues yo no tengo una duda rápida. El algoritmo era sobre el estatus epiléptico, ¿verdad? Cuando había sospecha de eso. Sí, ¿verdad? El algoritmo que les puse o que les definí es de un estatus epiléptico. El detalle es que no sabes si es estatus epiléptico hasta que tengas la evidencia por electroencefalograma. Eso es lo limitante, porque no lo tienen, o sea, me imagino de 30 hospitales aquí, a lo mejor uno lo tiene, y de ese uno que lo tiene que venir el neurólogo a conectarlo con el asistente y se pone difícil. Quizá el entrenamiento que deberías de tener básico uno como cuando valoran urgencia es saberlo conectar y saber interpretar al menos alguna anomalía que pueda estar asociada a una crisis generalizada. Al menos, ¿no? Ya para dar algún tipo de tratamiento. De todas maneras, si se sospecha por antecedentes, se puede iniciar terapia farmacológica. De todas maneras, aunque no tengas la evidencia. Ese algoritmo es en caso de que no haya un electroencefalograma rápido. El detalle son los escenarios. Si ese paciente, si estamos hablando de estatus epiléptico que se originó después de una crisis tónico-clónica, el diagnóstico es claro, porque de ahí ya tienes la evidencia. El problema es con los que no son estatus no convulsivos, porque no sabes qué tiene. Y no, te digo, de la estadística, no sé, pero de 100 pacientes que lleguen con estado de alerta como alterado, como el coma, quizá uno de 100 sea un estatus, o sea, sería lo menos, lo más raro. Este tipo de fenómenos se ve sobre todo en pacientes de terapia intensiva que no despiertan y que llevan 2, 3 días que les retiraron medicamentos y no ven respuesta. Ven estudios de imagen y no ven respuesta. Es el escenario en donde se ve más. De todas maneras, si te fijas, el algoritmo es de pocos minutos. Sería irresponsable o inútil esperar tanto. Pero bueno, el esquema que viste es exclusivo cuando ya se conoce que es un estatus epiléptico. No más que nadie va a llegar avisando que tiene un estatus epiléptico, es el detalle. Entonces, pues sí, de los imitadores de la epilepsia son un montón, incluyendo ese de Tourette y muchos otros cuestiones disociativas de la personalidad. O sea, hay un sinfín de cosas que hay que distinguir antes de dar un diagnóstico de crisis, antes del de epilepsia. ¿Queda claro o hay alguna otra duda? ¿Listo? Bueno, ahora sí. Hasta luego, están ahí en casa.